Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a este webinar sobre la herramienta de inclusión del Grupo Anaya, de la herramienta INON para lengua y matemáticas. Hemos conseguido realizar este webinar no solamente por tratarse de uno de los elementos claves del proyecto del Grupo Anaya derivado de la LOMLOE para 2022-2023, sino también por todo ese interés que ha suscitado en todos y cada uno de vosotros. Lo hemos ido viendo a través de las distintas presentaciones que nuestros asesores comerciales han ido realizando y por eso eso nos ha llevado a hacer este webinar que congrega pues, a bastantes personas. Ya estamos alrededor de casi 300 personas conectadas en estos momentos. La herramienta INON Online, como sabéis, es una herramienta pensada, o sea, es para el profesor, pero está pensada también en el alumno, precisamente pensando en esos diferentes estilos y ritmos de aprendizaje y en esa enseñanza multinivel, ¿no? Un poco la idea del mismo concepto, pero diferente nivel. Desde el libro digital de Grupo Anaya, en cualquiera de sus versiones, y tanto también en la parte de recursos web del profesor, podréis acceder directamente a esa parte de recursos web del profesorado y en ella podéis acceder a la herramienta. Antes de dejar paso a Diego Castro, que es el autor de la herramienta, voy a hacer una pequeña presentación de Diego. Diego es director del CEIP Maestra Caridad Ruiz de la Algaida en Sanlúcar de Barrameda, autor de varios libros, entre ellos uno de Anaya, publicado hace poco, Estrategias para la Inclusión. Ha recibido varios premios, tanto a nivel nacional, recibió en 2010 el primer premio Marta Mata del Ministerio de Educación y también de asociaciones de padres alumnos, de CEAPA y de CODAPA, además de varios reconocimientos también de premios de acción magistral al profesorado. Y además de, por supuesto, ser formador y ponente de numerosos temas y acerca de la inclusión. Y eso es lo que le ha llevado a hacer, por supuesto, esta herramienta de Grupo Anaya. Os voy a hacer dos consideraciones finales. Una, que vamos a dar paso a un vídeo ahora de pequeñito, dura muy poco, para que veáis un poco antes de que Diego entre en escena. Y que cualquier pregunta que necesitéis hacer, hay un apartado, si veis abajo a la derecha, que pone una interrogación y pone preguntas, ¿vale? Pues ahí esas preguntas haremos una selección porque por el tiempo del webinar daremos paso a que Diego pueda contestaros alguna de esas preguntas y lo que no se quede contestado hoy, porque daremos paso, como digo, a una selección de ellas porque muchas pueden repetirse, se os contestará a posteriori, ¿de acuerdo? Así que damos paso a ese vídeo y que entre Diego Castro después al webinar, ¿vale? Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias, Luis Miguel, por la presentación. La verdad que es un auténtico placer estar hoy aquí y presentar Inclusión Online, una herramienta que ha sido elaborada por un equipo de maestros y de maestras, de psicólogos del equipo de orientación de aquí de Sanlúcar, por especialistas en pedagogía terapéutica, en audición y lenguaje, así como en lenguaje asignado. Todos ellos expertos y expertas en planteamientos inclusivos porque lo aplicamos diariamente en nuestras aulas. Nosotros no venimos del mundo de la universidad, ni nos vamos a hablar del campo de la teoría, os vamos a hablar de la práctica diaria que desarrollamos cada día en nuestros aulas, en fin de dar respuesta a esa diversidad que tenemos. Quiero dar las gracias, por supuesto, al Grupo Anaya por darnos la oportunidad de elaborar junto a ellos esta herramienta, ¿no? Y felicitarles por ese cambio de mirada
hacia planteamientos inclusivos que busque el éxito educativo de todo el alumnado. Este cambio de mirada, sin lugar a dudas, la convierte pues, en la primera editorial que pone al alumno en el centro del aprendizaje. Agradecer también a todo el equipo humano de Anaya, que lleva más de 2 años trabajando con nosotros para que esta herramienta sea ya una realidad. Y, por supuesto, quiero daros las gracias a todos vosotros y vosotras que estáis en vuestras casas o que estáis en vuestros trabajos y que vais a dedicar un rato de esta tarde para escuchar la finalidad y el funcionamiento de esta herramienta. Voy a compartir con vosotros la presentación para empezar un poco a ver la necesidad de trabajar desde planteamientos inclusivos y explicaros la herramienta en sí. Como habéis podido ver en el vídeo promocional, Inclusión Online, pues intenta dar respuesta pues, a diversidad, esas dificultades con las que nos encontramos día a día en nuestras aulas, ¿no? Procurando siempre, como intentamos hacer todos los maestros y maestras, pues que ningún niño se quede atrás. La inclusión real del alumnado dentro de las aulas ordinarias es una necesidad y, por supuesto, también es una obligación para los centros educativos en general y para el profesorado en particular. Tenemos que trabajar para que todos los niños y niñas tengan el derecho a asistir a una escuela de su barrio, a aprender junto a sus compañeros de su misma edad, e independientemente de sus circunstancias personales, sociales o de otra índole, a recibir una educación de calidad dentro de sus aulas ordinarias. Es un derecho que viene recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la Declaración Universal de los Derechos del Niño, en la Constitución Española, en las leyes orgánicas de educación, la LOE, la LOMCE, la LOMLOE, en todas ellas nos hablan de la necesidad de atender al alumnado desde planteamientos inclusivos. En la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, en el Real Decreto del 29 de noviembre por el que se aprueba los derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, en las distintas órdenes de las distintas comunidades autónomas que regula la atención a la diversidad. Por tanto, debemos de trabajar para convertir nuestros colegios con el fin de dar esa verdadera respuesta a la diversidad que nos exigen esos planteamientos o esos desarrollos normativos que nos vienen diciendo que tenemos que trabajar desde planteamientos inclusivos sin que ningún alumno salga fuera del aula. Y viene recogido así en el programa marco europeo, que establece como prioridad estratégica para la próxima década la mejora de la calidad, la equidad, la inclusión y el éxito para todos los alumnos. Viene recogido en la LOMLOE, que entre sus principios y fines de la educación se incluye la inclusión y la aplicación de los principios del diseño universal para el aprendizaje. Hablaremos de este diseño universal para el aprendizaje porque en esto se basa nuestra herramienta. Y también viene recogido en las distintas órdenes que marcan las distintas consejerías a nivel de toda España, donde nos hablan que tenemos que desarrollar actuaciones y medidas educativas que garanticen la mejor respuesta a las necesidades y diferencias de todos y cada uno de los alumnos y alumnas en entornos inclusivos, ofreciendo oportunidades reales de aprendizaje en contextos ordinarios. Antes de avanzar en el conocimiento de la herramienta, pues me gustaría aclarar algunos conceptos. Todos entendemos fácilmente qué es exclusión y qué es segregación, pero utilizamos erróneamente o como sinónimo las palabras integración e inclusión. La integración nace en España a principios de los años 80, cuando se decide incorporar al alumnado de necesidades educativas especiales en entornos educativos, en centros educativos ordinarios. Es cuando aparecen las figuras de los PT, de los AL, aparecen también los orientadores de los centros, y todos ellos buscan pues, darle respuesta a ese alumnado que de necesidades educativas especiales que se ha incorporado a los centros. La inclusión va mucho más allá. La inclusión es la respuesta no solo al alumno de necesidades educativas especiales, sino a todo y cada uno de los alumnos que tenemos dentro de nuestras aulas ordinarias. Quiero puntualizar una cosa. Cuando en los años 80 en España se empieza a hablar de integración, en los principales sistemas educativos europeos, esos que obtienen buenos resultados escolares, ya hablaban de inclusión. Estamos en 2022 y solo el 10% de los centros educativos españoles son inclusivos. Inclusión Online Anaya es una herramienta digital, como había dicho Luis Miguel en la presentación, destinada al profesorado, cuyo objetivo es ofrecer soluciones de atención a la diversidad en nuestras aulas ordinarias. Desde los paradigmas del diseño universal para el aprendizaje, el DUA, que empieza a sonarnos ya bastante,
y de la enseñanza multinivel, priorizando la accesibilidad sensorial y cognitiva de todo el alumnado a los contenidos. Por tanto, esta es una herramienta pensada para facilitarnos a los maestros y maestras el trabajo. Últimamente, y cada vez con más frecuencia, vemos como los desarrollos normativos van muy por delante de nuestra formación. Ahora se nos pide que desarrollemos una programación que tenga en cuenta los principios del diseño universal, pero no estamos preparados para ello, no estamos formados. Tampoco los planes de estudio de las universidades nos acompañan en esto, que están desfasados, descontextualizados de la realidad que nos encontramos en nuestro centro. Por otro lado, dar una respuesta educativa respetando los principios del diseño universal exige contar con una dedicación horaria, un tiempo que no tenemos. Demasiadas veces, sobre todo carga burocrática que nos impide avanzar o profundizar en determinadas herramientas. Todos sabemos que el tiempo es oro y que debemos rentabilizarlo. Esta herramienta busca hacer compatible nuestra vida profesional con la personal. Como os digo, es una herramienta pensada para facilitar el trabajo de tantos maestros y maestras, sin perder la perspectiva de una mejor respuesta a nuestro alumnado, que realmente son los que lo necesitan. Es una herramienta basada en lo que llamamos currículum amigo, que permite al alumno acceder a todos los contenidos, favoreciendo que cada uno aprenda a la medida de sus posibilidades. Para ello, respetamos los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje que nos encontramos en el aula, los diferentes niveles competenciales, el alumno se convierte en el centro del aprendizaje y además se desarrolla a través de esta herramienta contenidos que consideramos imprescindibles, útiles, significativos y funcionales. Es un proyecto de diseño universal cuyo planteamiento tiene como finalidad dar respuesta desde el principio a la totalidad de los alumnos y alumnas que tenemos en el aula. Para ello hemos seleccionado, como he dicho anteriormente, esos contenidos que consideramos imprescindibles y los hemos organizado en torno a 3 grados de complejidad, que coinciden con los 3 ciclos en que se estructura la educación primaria. Y para estos contenidos se presentan de diferentes formas para que sean accesibles a todos los alumnos. Acompañado las explicaciones y las actividades con el uso de pictogramas, de vídeos subtitulados, audiotexto, lenguaje asignado, juegos, enseñanza multinivel, esquemas, adendas, etc. Os traigo aquí una diapositiva que refleja muy bien lo que es el diseño universal para el aprendizaje. Esta es la puerta de un colegio donde ha nevado y está el conserje limpiando las escaleras para que suban los niños. El niño en silla de ruedas le dice: oiga, ¿por qué no limpia usted la rampa para subir? El conserje le dice: espérate, voy a limpiar las escaleras para que suba tus compañeros y cuando la limpie, limpio la rampa para que subas tú. El niño en silla de ruedas le dice: oiga, si usted limpia la rampa, podemos subir todos al mismo tiempo. Eso es el diseño universal para el aprendizaje. Crear una rampa de acceso para que todos los alumnos, en función de sus capacidades, trabajen lo mismo y avancen y consigan el máximo desarrollo competencial. El término diseño universal para el aprendizaje nace en la década de los 80 y es creado por un arquitecto y diseñador, Ronald May, y es el CAS el que lo acuña el término, lo aplica en educación y le llama diseño universal para el aprendizaje. El diseño universal se refiere al proceso mediante el cual un currículum, los objetivos, los métodos, los materiales y las evaluaciones se diseñan intencional y sistemáticamente desde el principio para abordar las diferencias individuales. El desafío no es modificar o adaptar el currículum para unos pocos, sino hacerlo de manera efectiva desde el principio para todo el mundo. Los 3 principios en los que se basa el DUA y, por tanto, en los que se basa esta herramienta son los principios de implicación, de representación y de acción y expresión. Y cada uno de estos principios está relacionado con una red neuronal en la que se estructura el cerebro. Así nos encontramos con 3 redes neuronales. La red emocional, que da respuesta al porqué del aprendizaje y que se relaciona directamente con el principio de implicación, que dice que para que los alumnos estén comprometidos y motivados hay que estimular su interés por el aprendizaje. Luego estaría la red de reconocimiento, que da respuesta al qué del aprendizaje, que se relaciona con el principio de representación. Para que el conocimiento sea accesible a todos, hay que presentar la información de los contenidos de diferentes formas, que es lo que vaya a ver luego en la herramienta. Y por último, la red estratégica, que da respuesta al cómo del aprendizaje. Y está relacionada con el principio de acción y expresión, que dice que para que los alumnos puedan demostrar lo que saben, hay que proporcionarles diferentes formas para que lo puedan hacer. Y en la herramienta vais a ver cómo planteamos actividades de práctica y actividades de evaluación para que los niños puedan demostrar los conocimientos
que van adquiriendo. La enseñanza multinivel es la que marca el rumbo de este proyecto inclusivo, al facilitar al profesorado una herramienta para dar una verdadera respuesta inclusiva a todo el alumnado que tiene dentro de las aulas, estableciendo para ello pues, diferentes niveles de atención didáctica. Contribuye a esta respuesta inclusiva el hecho de que las actividades de práctica y evaluación están diseñadas teniendo en cuenta lo que llamamos los paisajes de aprendizaje, en la que combinamos los procesos cognitivos que vienen recogidos en la taxonomía de Bloom con las inteligencias múltiples. Normalmente en nuestras aulas trabajamos mucho la inteligencia lingüística o la capacidad lingüística o la competencia matemática, pero nos olvidamos de otras competencias. Es importante trabajarla todo y en las actividades que planteamos a través de este proyecto tocamos todas esas inteligencias, pero también tocamos todos los procesos cognitivos. No nos quedamos solo en procesos cognitivos de orden inferior. Muchas veces vemos las actividades que planteamos en el aula y todas son conocer, comprender, aplicar y nos olvidamos de trabajar procesos cognitivos de orden superior como sintetizar, crear, evaluar. En el desarrollo de todas las actividades que planteamos en esta herramienta buscamos trabajar tanto esas inteligencias múltiples como todos esos procesos cognitivos. Para esta enseñanza multinivel, lo primero que hemos hecho, tanto en lengua y matemáticas, como decía Luis Miguel, que son las dos áreas instrumentales que hemos desarrollado este año, es identificar los contenidos que llamamos fundamentales. Esos contenidos, lo vais a ver más adelante, los presentamos de diferentes formas. Y para cada uno de ellos, pues planteamos actividades de práctica para que pueda practicar sobre el conocimiento que van adquiriendo, pero también actividades de evaluación para que el maestro pueda comprobar el grado de adquisición de ese conocimiento. Y todo ello les caracteriza una cosa, es la coherencia vertical de las actividades. Aquí podéis ver, es como cuando hablamos de coherencia vertical, cómo todas las actividades que planteamos son las mismas para los 3 ciclos. Lo voy a explicar por un ejemplo para que veáis cómo damos respuesta a la diversidad del alumnado con esta enseñanza multinivel. Si yo tengo una clase, estoy en cuarto de educación primaria, y todos sabemos que en nuestra clase tenemos alumnos de todos los niveles, y tengo un alumno con un nivel curricular de primer ciclo, yo le voy a dar a este alumno las actividades de primer ciclo. ¿Vale? Aparentemente son las mismas, pero varían. Varía la complejidad conceptual, ¿vale? Pero no solo eso. Si yo en la clase lo que tengo es un alumno de altas capacidades que tiene un nivel curricular de tercer ciclo, pues yo le voy a dar las actividades correspondientes al tercer ciclo. Los niños van a ver que están realizando las mismas actividades, pero son, como digo, totalmente distintas por el grado de complejidad conceptual que le estamos pidiendo. Si yo, en cambio, estoy en un sexto curso de educación primaria y tengo un alumno con un nivel curricular, un alumno de necesidades educativas especiales con un nivel curricular de primer ciclo de educación primaria, le voy a imprimir las actividades de primer ciclo. Pero si tengo un alumno de altas capacidades que tiene un nivel curricular de primero o segundo de la ESO, también le voy a dar respuesta porque esta herramienta va acompañada de actividades de ampliación para este alumnado que tenemos en tercer ciclo de educación primaria y que tienen altas capacidades. La estructura de la herramienta podríamos dividirla en 2 partes, una destinada al profesorado, donde se va a encontrar con una tabla general del concepto y de los distintos subconceptos. Cada concepto que trabajamos lo hemos dividido en subconceptos para hacer más accesible la información. Se va a encontrar también con un resumen general del concepto, un esquema general del concepto y un lenguaje anticipado. Y en la parte del alumnado, pues va a haber una explicación de los distintos subconceptos. Esa explicación va a ir acompañada de unos recursos que apoyarán la explicación y con unas actividades de práctica y unas actividades de evaluación. En cuanto a la parte que va destinada al profesorado, bueno, pues lo primero que se va a encontrar es una tabla que llamamos tabla de 3 niveles, que le va a permitir conocer al profesorado qué trabajo se realiza en cada uno de los ciclos relacionados con ese concepto. Aquí lo podéis ver mejor, el concepto polígono, pues qué es lo que tiene que saber un niño en primer ciclo, en segundo ciclo o en tercer ciclo. Esta tabla general permite, como he dicho anteriormente, al profesorado tener una visión general del tratamiento del concepto a lo largo de toda la etapa de educación primaria. En muchas ocasiones estamos en un ciclo y perdemos la perspectiva de lo que ocurre en otro ciclo. Conocer lo que debo trabajar en cada ciclo pues me permite ver lo que debo pedirle a ese alumno y, por tanto, me va a permitir darle una mejor respuesta educativa al alumnado en función de su nivel de competencia curricular. Otro de los recursos que se va a encontrar el profesorado
es el resumen general del concepto. En esta parte recogemos un resumen comprensivo para toda la etapa de educación primaria, donde queda recogida la información más relevante que se debe tratar del concepto a lo largo de toda la etapa. Conocer esta información nos permite ver que en muchas ocasiones vivimos muy agobiados con lo que tenemos que enseñar y nos damos cuenta que no es tanto. El concepto, por ejemplo, objetivo, pues lo trabajamos desde que estamos entre los niños en primero de primaria y hasta sexto de educación primaria. Y vivimos muchas veces agobiados, no sabe o no adquiere los conocimientos como yo quiero. Y es porque muchas veces hay demasiada información. Hay un conocimiento que es imprescindible, pero también hay mucho conocimiento accesorio. Este recurso le va a permitir al profesorado ver realmente qué es lo que debe saber un niño cuando finaliza la etapa de educación primaria. Debe saber lo que es un adjetivo, debe conocer lo que es la concordancia, género y número y los grados del adjetivo. Otro de los recursos con los que se va a encontrar el profesorado, pues es un esquema general de ese concepto, ¿no? Además de presentarlo para el concepto en sí, el concepto global, también se va a encontrar con esquemas de cada uno de los subconceptos en que dividamos ese concepto polígono. Lo veremos luego mejor en la herramienta, ¿no? Este esquema general, además, le va a servir al profesorado, por si quiere, ponerlo a modo de cartel en la clase y es un recurso muy útil para el alumnado que se encuentra también en los últimos niveles de la etapa. Y, por último, en la parte destinada al profesorado, pues se va a encontrar con lo que llamamos un vocabulario anticipado. Todos sabemos que en el desarrollo de los distintos conceptos pues nos podemos encontrar con términos que son complejos y difíciles de comprender para el alumnado. Imaginaros para un alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. Estas palabras se convierten en una verdadera barrera al aprendizaje y a la participación de estos niños y de estas niñas. Trabajar anticipadamente este lenguaje o este vocabulario, pues es una estrategia clarificadora que va a permitir la mejor comprensión del concepto. Además, le familiarizamos con el tema, ¿no? que se va a impartir, con unas definiciones sencillas que mejoran la asimilación. Y no solo tratamos del vocabulario general del concepto, sino también del vocabulario propio de ese concepto, ¿vale? En cuanto a la parte del alumnado, bueno, lo primero que se encuentra o que nos vamos a encontrar, pues es la explicación del concepto. Para la explicación del concepto, pues hemos utilizado un lenguaje de lectura fácil y además lo hemos hecho muy, muy visual, ¿no? Como he dicho anteriormente, cada concepto lo vamos a ver mejor en la herramienta, quedan subdivididos en distintos subconceptos. Esto es muy importante que lo sepáis porque lo que buscamos es facilitar la asimilación del concepto por parte de todo el alumnado. Esta explicación de concepto es la exposición de toda la información que debe de aprender el alumno para ese nivel y sobre ese subconcepto y para ese ciclo. Lógicamente, para la elaboración de estas definiciones, de estas explicaciones, hemos tenido en cuenta pues, la complejidad conceptual, la demanda cognitiva que requiere ese concepto, el rango de edad al que va destinado y algo muy importante, que lo he dicho anteriormente, la graduación de los contenidos. Hemos creado tres niveles de graduación de los contenidos. Nivel inicial, que se corresponde con el primer ciclo de educación primaria, nivel medio con el segundo ciclo y con el nivel avanzado. Estos tres niveles son los que nos marca la enseñanza multinivel. Además, hemos creado, como dije antes, un nivel de profundización para dar respuesta a ese alumnado de altas capacidades que está por encima de la etapa de educación primaria. En cuanto a las actividades de práctica y de evaluación, bueno, pues aquí podéis ver las actividades que planteamos para cada uno de los ciclos. Hay que decir que a simple vista las actividades, como he explicado anteriormente, da igual el ciclo que yo abra, son las mismas. Los niños no van a saber en qué ciclo están, no están marcadas las actividades, por tanto ellos no van a saber si les has dado actividades de primer ciclo, de segundo o de tercer ciclo, porque la idea es que todos sientan que son capaces de realizar lo mismo que los demás y de esa forma repercutimos sobre la autoestima y todos sabemos que si repercutimos de forma positiva sobre la autoestima van a mejorar los resultados escolares que obtienen los niños. Como digo, da igual el ciclo que habla, el niño va a ver las mismas actividades.
¿de acuerdo? Lo que varía es el grado de complejidad conceptual. Estas son actividades de práctica sobre el grado superlativo, pero también va a haber actividades de evaluación sobre ese grado superlativo. En las clases nos encontramos con niños que son TEA, de espectro autista, tenemos niños con discapacidad intelectual, y a este tipo de alumnado le viene muy bien, y todos lo conocemos, el uso de los pictogramas. Pues bien, todas las actividades de práctica y de evaluación pues, van a venir acompañadas de sus respectivos pictogramas, para este alumnado TEA, este alumnado con discapacidad. Además del pictograma, va a llevar asociado, va a ir marcado los verbos, las acciones que les estamos pidiendo de un color diferente, ¿de acuerdo? Para que el niño identifique el trabajo que tiene que realizar. Y muy importante también son las autoinstrucciones. Las autoinstrucciones es un procedimiento paso a paso, especialmente indicado para los alumnos y alumnas que tienen dificultad para planificar la tarea, ¿no? Los que tienen problemas con las funciones ejecutivas que llamamos. Son alumnados TDAH, Asperger, TEL, TEA. Bueno, pues son como unas instrucciones donde poco a poco, paso a paso, le van diciendo qué es lo que tienen que ir realizando para una mejor comprensión del concepto que están trabajando. Y lo podéis ver cómo le van diciendo lo que tiene que ir haciendo en todo momento. La verdad es que la experiencia de los años que llevamos trabajando con este alumnado, al igual que con los alumnados TEA, donde utilizamos mucho los pictogramas, el resultado es muy satisfactorio. Todos estos recursos, explicación del concepto, actividades de práctica, autoinstrucciones, actividades con pictograma, también van a ir acompañados pues, de una serie de recursos. Los recursos sirven para ilustrar el concepto, apoyar su explicación y hacer más comprensible su asimilación por parte de todo el alumnado. Estos recursos, lógicamente, están adaptados a la edad de cada alumno, a las características propias del nivel. Vamos a utilizar diferentes formatos. He dicho anteriormente que hay diferentes inteligencias, diferentes estilos de aprendizaje. Por tanto, habrá vídeos subtitulados, audiotextos, actividades interactivas, esquemas. Y vamos a tener a ofrecer actividades dedicadas exclusivamente al alumnado de necesidades educativas especiales, con vídeos y audiotextos subtitulados. Vamos a ir viendo algunos de ellos. A ver si me deja, porque parece que se ha bloqueado un momentito. Aquí vamos a ver los audiotextos. Creo que no vaya a poder escuchar el sonido, no lo sé, pero los audiotextos todos parten con una cabecera y van, por ejemplo, este del concepto polígono. Y además de, lógicamente, escucharse la voz de la persona que lo está explicando, viene subtitulado, ¿vale? Pero no solo planteamos audiotextos, sino también utilizamos mucho lo que son los vídeos subtitulados. Bueno, y por último os voy a enseñar también los vídeos signados, ¿no? En nuestras clases tenemos niños con discapacidad auditiva que lo pasan bastante mal y sobre todo muchas veces la familia nos dice, es que Diego, cuando estamos en casa es que no sabemos cómo explicarle las cosas, es que no nos entiende. Bueno, pues para este alumnado pues también la herramienta va a llevar un recurso muy importante. Es cierto que todos estos vídeos subtitulados, todos estos vídeos signados y todos estos audiotextos sirven para cualquier tipo de alumno, también para los que tienen discapacidad visual, discapacidad auditiva y para cualquier alumno, TEA, TDAH, para todos los alumnos sirven estos recursos que estamos acompañando. Si os dais cuenta, estos recursos están haciendo una cosa importante y es que nos va a permitir desarrollar una metodología muy eficaz para el alumnado, que es la clase invertida o Flipped Classroom. Imaginaros mandarle a nuestros niños para casa este material, que ellos vean las explicaciones o que acompañan las explicaciones que vosotros habéis dado y que ellos lo puedan utilizar en casa. Para un niño de necesidades educativas especiales, poder escuchar un vídeo
las veces que considere, o un audiotexto las veces que considere, pues le facilita mucho la asimilación de ese concepto. Esta herramienta también, para la parte del alumnado, pues también va a llevar consigo, pues, y para nosotros muy importante, los esquemas, ¿no? Estos son mapas conceptuales, que son verdaderos visual thinking, se llama pensamiento visible, que ayuda a sintetizar toda la información que contiene cada uno de los conceptos. Y no solo lo van a llevar en formato papel, sino que también lo van a llevar en formato interactivo, ¿no? Para que, bueno, los alumnos lo puedan ver también en casa o el maestro lo pueda proyectar en la clase. No solo habrá un esquema del concepto global, sino que también habrá un esquema por cada uno de los subconceptos y adaptado a cada uno de los 3 niveles en los que se ha estructurado la enseñanza multinivel que os estoy planteando a través de esta herramienta. No nos olvidamos de la gamificación. Para nosotros el juego es muy importante por la motivación que trae o supone para el alumnado. Y planteamos 2 tipos de juegos. Por un lado, juegos de mesa, que el alumno va a poder utilizar tanto en clase como en casa. Este, en concreto, pues se llama el regreso a la Tierra y lo que intenta es que los niños trabajen sobre el concepto polígono, ese concepto que han trabajado, pues bueno, para ver los conocimientos que han ido adquiriendo y les sirve también de repaso y para profundizar aún más. Cada uno de estos juegos, pues lógicamente van a llevar sus reglas de juego y la tarjeta con sus preguntas para que, bueno, solo tengan que recortarlas y poderlas utilizar directamente siguiendo esas reglas de juego que le hemos ido marcando. Y tampoco nos olvidamos de algo muy importante para nosotros, que es los juegos virtuales, ¿no? Son súper motivadores para el alumnado. Aquí os pongo un ejemplo. Jugamos con los polígonos, donde le vamos planteando a los niños una serie de preguntas y ellos van a ir contestando y si acierto le permitirá avanzar y si se equivocan, pues lógicamente le dirá que no y que tiene que volver a intentarlo de nuevo. ¿De acuerdo? Y una vez visto esto, vamos a pasar a ver la herramienta, ¿no? Como decía Luis Miguel, nos ha dado la ruta donde estará esa herramienta y en esta ocasión la vais a encontrar para lengua y para matemáticas. Nuestra intención es seguir avanzando y al menos completarla con naturales sociales y tener las áreas troncales. Eso está en proyecto, seguramente se consiga. En el concepto gramática, es verdad que esto es una demo y aquí vamos a tocar todos los saberes básicos que nos marca la LOE, todo lo que llamamos los bloques de contenido. Es verdad que aquí está gramática y dentro de gramática está solo el adjetivo, pero se desarrollan todos los bloques de contenido y se desarrollan todos los conceptos que consideramos imprescindibles y necesarios para seguir avanzando, ¿no? Hacia niveles educativos superiores. Para un concepto como el adjetivo, que podéis ver aquí, lo hemos subdividido, en esta parte izquierda podéis ver que se ha abierto, lo hemos subdividido en 6 subconceptos. Y para cada uno de los 6 subconceptos, pues van a aparecer una serie de recursos. Antes he explicado los recursos del profesorado, pues en esto, donde pone aquí recursos generales, aparecerá todos los recursos con los que dispone el profesorado. Esquema general, tabla de los 3 niveles del adjetivo, tabla de los 3 niveles de cada uno de los subconceptos, bueno, todo eso es lo que hablábamos antes. Y a continuación vendrá otra pestañita que se llama explicación del concepto, ¿vale? Aquí vienen las autoinstrucciones, viene la explicación del concepto de cada uno de los subconceptos, para cada uno de los ciclos, todo lo que son las explicaciones. Luego vendrán las actividades de práctica para cada uno de los subconceptos y para cada uno de los ciclos, las actividades de evaluación para cada uno de los subconceptos y para cada uno de los ciclos, los recursos audiovisuales que lleva el concepto adjetivo y los recursos gráficos, donde están los juegos, los esquemas interactivos, todo eso que hemos ido viendo en la explicación anterior. Yo tengo que deciros que un concepto como el adjetivo pues lleva asociado 120 recursos. Imaginaros la cantidad de recursos que vaya a tener a vuestra disposición para acompañar al alumno que lo consideréis, para darle la mejor respuesta educativa, ¿no? O sea, vosotros vais a seleccionar aquello que mejor os convenga para el alumno que tengáis, ¿no? En función de sus capacidades. Yo puedo seleccionar también, aquí donde pone nivel de actividad, pues el ciclo. Si yo quiero que solo que me aparezca lo que aparece para el primer ciclo, pues yo pincho aquí y ya el programa me hace un filtrado y solo aparece explicación del concepto del primer ciclo para cada uno de los subconceptos.
actividades de práctica para cada uno de los conceptos. O sea, según el ciclo que yo vaya marcando, pues me va filtrando, ¿de acuerdo? Pero yo también puedo, por ejemplo, irme al subconcepto y digo, yo quiero ver, estoy trabajando la concordancia, pues voy a buscar recursos donde se trabaje la concordancia. Y estoy en primer ciclo, pues entonces voy a buscar qué viene para el primer ciclo. Entonces, en el grado concordancia, primer ciclo, lo primero que me encuentro pues, es la explicación del concepto, ¿vale? Al abrirlo, pues ahí veréis pues, esa explicación del concepto con un lenguaje de lectura fácil y siempre con imágenes para intentar hacerlo lo más visual posible. ¿Qué quiero? Actividades de práctica para trabajar ese subconcepto concordancia. Abro y veréis las actividades de práctica que vienen planteadas para trabajar ese subconcepto concordancia. Al lado os vais a encontrar unas que vienen marcadas con TEA, dificultad de aprendizaje. Bueno, estas son las mismas actividades de práctica que he abierto antes, pero acompañadas de sus respectivos pictogramas. ¿De acuerdo? Que quiero un vídeo, porque tengo un alumno con discapacidad auditiva, un vídeo asignado, pues pincho en vídeo asignado y se me abrirá el vídeo asignado para explicar ese concepto, acompañar ese concepto. Que lo que busco, estábamos en concordancia, pues ha ido, un momentito, estábamos en, perdona, pero o sea, ¿que queremos un audio texto? Pues lo mismo, pincharía sobre audio texto. ¿Que quiero un esquema en formato PDF para imprimir? Pues tengo un esquema en formato PDF para imprimir. ¿Que lo quiero interactivo? Pues lo mismo, ¿vale? Tengo un formato se me está yendo, no sé por qué. ¿Que quiero irme a los juegos? Pues me voy a recursos gráficos y pincho además de en alguno de los juegos que tenga por aquí, bueno, esquemas, el juego del adjetivo, pues aquí para el segundo ciclo tendría el juego, ¿no? Vamos a empezar y le va planteando una serie de preguntas que si el niño acierta, pues lógicamente le avanzará hacia otro. Bueno, además de poder seleccionar en esta parte izquierda, pues, los distintos subconceptos, además también de poder seleccionar el nivel de actividad en primer, segundo, tercer ciclo, puedo irme aquí a esta parte que pone especialmente diseñada para alumnos con necesidades educativas especiales y puedo hacer un filtrado por aquí diciendo que quiero recursos que me permita trabajar con un alumno que tiene esa discapacidad auditiva. Y me aparecerán todos los vídeos asignados, todos los vídeos subtitulados y todos esos recursos que están asociados. Lógicamente no aparece nada en la explicación del concepto de actividad de práctica porque son las mismas para todos. Cuando yo tengo un niño con diferente nivel en la adquisición del conocimiento, lo que hago es elegir las actividades de otro ciclo a través de la enseñanza multinivel. Cuando el niño, por ejemplo, con discapacidad auditiva tiene el mismo nivel de competencia curricular que el grupo en el que está, solo elijo los recursos que son asignados que están asignados para estos niños y estas niñas. Pero no solo nos quedamos aquí, como he dicho, también planteamos esta actividad para matemáticas, ¿no? A ver si me permite salir de aquí. Para el área de matemática, por ejemplo, el concepto geometría, pues lo hemos dividido, bueno, hemos elegido para la demo los polígonos y el polígono ha quedado dividido en definición y clasificación de los polígonos, el perímetro y el área, la clasificación de los triángulos, perímetro y área, bueno, en cuatro subconceptos. Pues lo mismo de antes. Aquí podéis ver cómo se estructura la parte del profesorado y la explicación, lo que hay para cada uno de polígonos en cada uno de los recursos que ofrecemos en la explicación del concepto, en las actividades de práctica, en las actividades de evaluación, bueno, en fin, tal como hemos visto anteriormente en gramática, en lengua, pues es lo mismo para el área de matemáticas. Como he dicho anteriormente, en esta herramienta
es muy importante que vuelva a insistir, van a estar todos los bloques de contenido o saberes básicos que vienen marcados en los LOE y se van a trabajar todos los conceptos que vienen en cada uno de esos bloques con sus respectivos subconceptos. Bueno, con esto finalizo mi intervención. Nuestro deseo es que esta herramienta que venimos años trabajando en nuestro centro y que nos está dando unos resultados espectaculares en un centro donde tenemos 60 alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo, 40 de ellos de necesidades educativas especiales, pues se pueda aplicar en otros contextos educativos. Y como digo, nuestro deseo, nuestra ilusión es que esta herramienta os pueda servir a todos los maestros y maestras para facilitar el trabajo y darle esa atención a tantos niños y niñas que nos necesitan. Finalizo mi intervención y estoy aquí a cualquier pregunta que me podáis realizar. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. La verdad es que nos hemos quedado una vez más. Nosotros, como ya lo conocemos, pues la verdad es que nos sorprende poco, pero nos ha vuelto a sorprender porque ciertamente es una intervención bastante clara y alude sobre todo a las principales características de la herramienta, que es lo que todo el mundo quería conocer. Tenemos alguna pregunta aquí y te voy a hacer llegar, si te parece, ¿vale? Sí. No sé si todavía queda, como hoy estamos conectados, puede ser que alguien más pueda hacer alguna. La primera, Gloria Albert, por ejemplo, dice si este material también proporciona pictogramas para manipular o solo están las actividades mostradas anteriormente. Vale. Tengo que decir que los pictogramas que estamos empleando son de Anaya, elaborados por la casa. O sea, yo entiendo que si se utiliza, seguramente no haya ningún problema con Anaya para acceder a esos pictogramas para que lo podáis manipular de alguna manera. Pero como digo, son pictogramas propios que habéis elaborado vosotros ahí desde Anaya, porque es verdad que hoy en día la mayoría de los pictogramas que veníamos utilizando son de Arasat, pero bueno, Anaya ha elaborado los propios pictogramas y son propiedad de la casa. Vamos a poner otra pregunta más. A ver, por ejemplo, ¿cómo se trabaja cuando tenemos a un alumno de primero de primaria, pero con unidad curricular de educación infantil? Sí, al igual que hemos ampliado por arriba, ¿vale? Y hemos planteado actividades de ampliación para el alumnado que tenemos en tercer ciclo, darle una respuesta a ese alumnado que tiene altas capacidades y un nivel curricular. También estamos trabajando ya para darle respuesta a ese alumnado que, estando en primer ciclo de educación primaria, tiene un nivel de infantil, ¿no? O sea, vamos a dar respuesta con adaptaciones del material que hay para el primer ciclo para dar respuesta a ese alumnado. Estamos en ello. Va a contar también la herramienta con esos recursos. Vale, otra más. Ahora, Eva de Santos Sanz. Dice, buenas tardes. Entiendo que todo esto que se está contando tiene el docente que ir seleccionando en la herramienta para cada uno de los niños y niñas del aula. Pero ¿cómo lo ven los niños? ¿Tienen una tablet individual? ¿Pueden tener acceso a esta herramienta desde casa o solo desde el centro? A ver, efectivamente, a ver, es verdad que en una clase donde hay 25 alumnos, pues prácticamente tenemos un 70% del alumnado, incluso algo más, está en el nivel. Solo tendríamos que seleccionar las actividades para esos alumnos de necesidades educativas especiales o que tienen dificultades de aprendizaje. Para eso sí tendríamos que seleccionar nosotros las actividades e imprimírselas, ¿no? Bien por arriba o bien por abajo. En cuanto a que el alumnado lo pueda utilizar en casa, esa es nuestra intención, de que a través del libro digital o lo que sea, el alumno también pueda acceder a estos recursos para que pueda ver los vídeos, pueda los audiotextos, pueda utilizar los juegos. O sea, la idea es no solo un trabajo dentro del aula, sino que ese trabajo también se pueda completar en casa, ¿no? Yo hablaba antes de lo de la Flipped Classroom o clase invertida. Para hacer Flipped Classroom necesitamos que los niños vean este material en casa. Por tanto, desde Anaya se está estudiando la posibilidad de que de alguna manera los niños, a través de esa licencia que tienen, puedan también hacer uso de ello en su tablet o en su ordenador.
Vamos a alguna otra más. Ya habíamos contestado en el chat, aunque habíamos dicho que por las preguntas se hicieran por el nivel de preguntas, pero en alguna en el chat ya se ha contestado. Y hablaban de si era válido también para primero y segundo de la ESO. Ya hemos dicho que sí, ¿vale? Sí. Y justamente en esa línea, María Dolores Pérez Rosales nos pregunta, para trabajar con alumnos de primero y segundo de la ESO, ¿hay apartados específicos por nivel en INON? ¿O las actividades son las destinadas a alumnos con altas capacidades? Es decir, ¿los libros de texto de primero y segundo de Anaya incluyen también la herramienta INON? Vamos a ver. Nosotros, inicialmente, esta herramienta está pensada para el alumnado de educación primaria. Y damos respuesta al alumnado que, estando en educación primaria, tiene altas capacidades y tiene un nivel curricular de primero o segundo de la ESO. Lógicamente, si estamos en primero o segundo de la ESO y tenemos alumnos con un nivel curricular de primaria, la herramienta es ideal. ¿Por qué? Porque yo voy a seleccionar las actividades que le viene bien a ese alumnado. Pero, como digo, inicialmente esta herramienta está pensada para el alumnado de primaria y aquel que tiene altas capacidades. Pero no cabe duda que yo puedo utilizar, estando en primer ciclo de educación secundaria, esta herramienta. Y que los recursos que están ahí le vienen muy bien a todos los alumnos y alumnas que tenemos en primero y segundo de la ESO. Otra más, David Navas nos dice, buenas tardes, ¿cuándo pensáis que estará disponible la herramienta? ¿Podrá utilizarse directamente en dispositivos electrónicos por parte del alumnado, tablets, portátiles? Lo he contestado antes, creo. He dicho que desde Anaya se está estudiando esa posibilidad a través de las licencias, del libro digital y todo esto, para que el alumnado pueda tener ese recurso también en casa, porque sería lo ideal, ¿no? El poder utilizarlo tanto en la escuela como en casa. También aquí preguntaba Nuria Sáez, creo que se la ha contestado por el chat, pero también lo digo un poco por si no lo ha visto alguien, que si el material para el alumnado es trazable en algún caso. Hemos dicho que no, que el material no es trazable, que son actividades, muchísimas actividades, pero que no son trazables. J. Eduardo García, no sé si es Javier, Juan Eduardo García, dice, ¿se van a poder descargar todos estos recursos offline para trabajarlos sin conexión? Sí, sí, se puede descargar todos estos recursos perfectamente. A ver, sobre todo los recursos, lógicamente, todo lo que son las definiciones, las actividades de práctica, las actividades de evaluación, todo eso se va a descargar para poderlo trabajar. Pues así, viendo alguna más. Dice, esta herramienta cubriría todos los contenidos, Mónica Trigas Vázquez. ¿Esta herramienta cubriría todos los contenidos y competencias del currículum online? Todos y cada uno de los contenidos, todos esos saberes básicos que nos marca la LOE, se trabajan todos. Y lo que hemos hecho en esos bloques de contenido es fragmentarlo en los distintos conceptos y los conceptos, como he explicado antes, en los distintos subconceptos. No nos dejamos ninguno de esos bloques de contenido que vienen marcados en ley. Pues yo creo que más o menos, teniendo en cuenta el tiempo que tenemos, estoy viendo aquí, revisando alguna más. Javier Gómez Crespo dice, en nuestro centro en Ceuta tenemos en un curso de primaria un alumno con autismo, el cual nos cuenta su madre que necesita una herramienta de actividades para poder ampliar conocimientos en casa. ¿Es posible facilitarle estas herramientas? ¿Es posible facilitarle estas herramientas que como profesores pueden usar? Pues sí, esa es la idea. O sea, que todo este alumnado que tenemos dentro de nuestras aulas, sea de necesidades educativas especiales, sean de dificultades de aprendizaje, o sea, de lo que sea, puedan recibir la mejor respuesta educativa. Como he dicho anteriormente, la experiencia nos indica que los recursos que estamos presentando son exitosos para este alumnado TEA, ¿no? Como en el caso que nos comenta el compañero de Ceuta. Todo el uso de pictogramas, el uso de vídeos subtitulados, todo ese material que acompaña la herramienta, que está incluido en esta herramienta, son satisfactorios para conseguir el máximo rendimiento del alumnado. Una de las ventajas de esta herramienta es que no se queda en un solo recurso, sino que tiene mucho material, muchos recursos para que el profesorado seleccione aquel que mejor le convenga a sus alumnos. Dori Delgado dice, ¿qué propuestas hay para el profesorado sobre la evaluación?
A ver, lo que sí planteamos aquí, daros cuenta que esto es una herramienta que está dentro de un proyecto más amplio, que es de Anaya, que es el que se presenta en esta ocasión. Nosotros presentamos una herramienta para dar una mejor atención cognitiva al alumnado, ¿no? Una cognitiva y sensorial. Lo que planteamos para el profesorado relacionado con la evaluación son las actividades de evaluación, que nos va a permitir comprobar el grado de adquisición de ese conocimiento. Entonces, todos los recursos, todos los conceptos que trabajamos van acompañados de esas actividades de evaluación. Que, lógicamente, este proyecto está muy relacionado, está vinculado totalmente al proyecto Anaya, que se llama Operación Mundo, y que, lógicamente, son complementarios entre sí. De hecho, la herramienta es un pilar clave de ese proyecto Operación Mundo. Por tanto, vais a encontrar no solo esta herramienta, sino todos los recursos asociados a evaluación que existe en el proyecto. Como digo, la herramienta ya te da un instrumento para ver el grado de adquisición, que son las actividades de evaluación. Y vamos a ir terminando ya, como decía Silvia Sánchez, ¿cómo trabajan sobre ellos? ¿En papel, descargándolos? Sí, en papel. Podéis imprimirlo en formato papel. Hay actividades que para hacerlo en papel y otras que para hacerlo, los juegos, por ejemplo, son virtuales, lógicamente, ¿no? Pero en formato papel. Un poco por contestar, porque Silvia Sánchez también pregunta justo lo que acaba de decir al final. Dice, entonces, por tanto, solo son interactivos los juegos. Sí, efectivamente. A ver, la experiencia nos demuestra también, hay que utilizar los recursos tecnológicos en su justa medida, ¿no? El material impreso para los niños con dificultad y para todo el alumnado, la experiencia nos demuestra que dan, no voy a decir que dan mejores resultados que los otros, pero dan muy buen resultado. El niño debe de manipular, debe de escribir, debe de destrozar el material que tiene delante de las manos. Utilizar solo las herramientas digitales son útiles, nosotros la acompañamos en el proyecto en la medida que consideramos oportuno, pero siempre es bueno un material manipulable. Muy bien, Diego, pues yo creo que más o menos, por no repetir alguna que se ha hecho, que más o menos incide sobre la misma cuestión, pues lo vamos a dejar aquí. Muchísimas gracias, de verdad ha sido un placer nuevamente tenerte con nosotros y, por supuesto, gracias a todos por estar aquí, compartir con nosotros y esperamos que la herramienta de inclusión INON pues os cubra todas las necesidades que podáis ver y que, desde luego, Diego Castro nos ha explicado, yo creo que estupendamente. Así que muchísimas gracias a todos, de verdad, un agradecimiento enorme. Luis Miguel, y muchas gracias a todos por estar ahí escuchando y con el deseo, como he dicho anteriormente, de que la herramienta sea útil, os sirva y el objetivo, podamos ofrecer una educación de calidad a todos y cada uno de los alumnos que tenemos en nuestras aulas, porque realmente ellos deben ser los protagonistas y la herramienta lo que busca es eso, poner al alumno en el centro del aprendizaje. Muchas gracias a todos y a todas, de verdad. Gracias a todos. Muchísimas gracias.